Senador, con todo respeto, la seguridad no se edifica con palabras huecas ni con estadísticas manipuladas, como las que, en gran parte, su gestión nos dejó para que otros enfrentáramos las consecuencias. La voz de Omar García Harfuch, titular de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cortó el aire del estudio con la precisión de una navaja afilada, rompiendo de golpe la fachada de cortesía que apenas comenzaba a formarse. Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación y ex senador, se enderezó sutilmente en su silla. Su porte, hasta ese instante seguro y casi condescendiente hacia el funcionario capitalino, se tornó rígido, un cambio que no escapó a las cámaras que captaban cada gesto. El moderador, un periodista curtido en debates intensos, pareció contener el aliento. Sus apuntes, olvidados sobre el atril, y el guión previsto, una serie de preguntas cordiales sobre coordinación gubernamental y los retos de la seguridad urbana, se desmoronaron ante esa primera embestida feroz. La atmósfera, ya tensa por la presencia de dos figuras de peso en la política y la seguridad, se cargó de electricidad. Lo que se esperaba como una entrevista con roces moderados se transformó ante millones de espectadores en algo mucho más crudo. Osorio Chong esbozó una sonrisa tensa que no alcanzó sus ojos. Esos ojos, los de un veterano político acostumbrado a tormentas, revelaban que la acometida lo había sorprendido. Había iniciado con una pregunta que pretendía ser amable, casi un gesto paternalista hacia el joven secretario, algo sobre los retos específicos de la capital, insinuando que su responsabilidad palidecía frente a la que él alguna vez tuvo a nivel nacional. Secretario Harfuch, comenzó Osorio Chong, con un tono más grave de lo usual, intentando retomar las riendas. Valoro su franqueza, aunque tal vez raye en exceso de ímpetu. Sé que la presión en la Ciudad de México es enorme, y cada gobierno lidia con sus propios retos. Nosotros, en nuestro tiempo, enfrentamos los nuestros con las herramientas y el contexto que teníamos. Hizo una pausa, buscando con la mirada algún guiño de las cámaras, un movimiento ensayado 1000 veces. Pero hablar de estadísticas manipuladas, secretario, es una acusación grave. Espero que tenga pruebas para respaldar afirmaciones tan serias, porque los hechos y los números siempre terminan poniendo a cada quien en su lugar. La mirada de Harfuch no titubeó. Era directa, sin el nerviosismo de quien lanza una provocación al azar. Parecía tener cada palabra grabada en la memoria. Senador, las pruebas están en las calles, en la percepción ciudadana que no mejoró pese a los millonarios recursos invertidos. Están en las fosas clandestinas que no dejaron de aparecer, en los índices de violencia que, aunque oscilaban, mostraban una tendencia alarmante que estalló después. Están en la ausencia de una estrategia de largo plazo, más allá de operativos espectaculares que poco hacían para desarticular las raíces del crimen. Un murmullo apenas audible recorrió el estudio. Los técnicos intercambiaban miradas, conscientes de que presenciaban algo excepcional. En la cabina de control, el productor gesticulaba frenéticamente, pidiendo primeros planos para captar la atención en cada rostro. «Está usted mezclando cosas distintas, secretario», replicó Osorio Chong, con un dejo de irritación ya imposible de ocultar. Su mano derecha, antes relajada en el reposabrazos, se cerró en un puño sutil. No se puede juzgar la estrategia de seguridad de un país con la ligereza de quien lleva poco tiempo en un cargo, por importante que sea. A nivel nacional enfrentamos una guerra declarada, una violencia extrema heredada que exigió medidas excepcionales. Medidas excepcionales que, en muchos casos, senador, generaron más violencia, violaciones a derechos humanos que desprestigiaron a nuestras instituciones y una fragmentación de los cárteles que, irónicamente, los hizo más difíciles de combatir, respondió Harfuch, con un tono firme pero siempre respetuoso en la forma, aunque implacable en el fondo. No es ligereza. Es asumir responsabilidades. Usted habla de una guerra, y toda guerra requiere estrategias. Algunas funcionan, otras fallan. Pero disfrazar cifras para aparentar éxito donde no lo hubo, eso, senador, no es estrategia, es un engaño. El rostro de Osorio Chong comenzó a enrojecer levemente. La sonrisa condescendiente había desaparecido, reemplazada por una máscara de indignación contenida. ¿Un engaño a quién, secretario? ¿Al pueblo de México?
Está acusando a todo un gobierno, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Federal que tanto sacrificó, de montar un espectáculo. Harfuch asintió con calma. No a las bases, senador. No a los hombres y mujeres que arriesgan su vida a diario. Hablo de las cúpulas, de decisiones políticas que priorizaron la narrativa sobre la realidad. Hablo de la falta de depuración en las corporaciones, un problema que usted conoció de cerca y que, con todo respeto, no se enfrentó con la firmeza necesaria. ¿O me va a decir que la corrupción rampante en ciertos niveles de la seguridad federal durante su gestión era un secreto? La pregunta quedó suspendida en el aire, densa y pesada. Osorio Chong abrió la boca para responder, pero pareció dudar. Negar la corrupción sería poco creíble. El moderador, sintiendo que el programa se le escapaba de las manos pero fascinado por la intensidad del intercambio, intentó mediar. Secretario Harfuch, senador Osorio Chong, si me permiten, quizá podríamos enfocarnos en propuestas, en cómo, permítame, lo cortó Osorio Chong, levantando una mano sin desviar la mirada de Harfuch. Su voz era ahora un gruñido contenido. El secretario ha hecho acusaciones graves que merecen una respuesta clara, no evasivas. Secretario Harfuch, usted habla con una seguridad que sorprende, casi como si tuviera información privilegiada o motivos que no son del todo transparentes. Era el primer golpe personal, una insinuación velada. Harfuch alzó una ceja, un gesto mínimo que dejaba claro que había previsto esa táctica. Mis motivos, senador, son los de cualquier ciudadano que quiere un país seguro. La información que manejo viene del trabajo diario de enfrentar las consecuencias de decisiones pasadas y de intentar construir sobre cimientos que, en muchos casos, encontramos debilitados. No hay agendas ocultas, solo la urgencia de resultados. Resultados que, en la Ciudad de México, con todo y sus esfuerzos, tampoco son impecables, ¿verdad, secretario? Contraatacó Osorio Chong, buscando un punto débil en la gestión de Harfuch. También hay cifras cuestionables, percepciones ciudadanas divididas. Nadie tiene una varita mágica. Nadie la tiene, senador, concedió Harfuch. Pero hay una diferencia, nosotros no negamos los problemas. Los enfrentamos, los comunicamos y trabajamos con transparencia para resolverlos. No creamos relatos de éxito ficticios mientras la realidad nos golpea. Y, sobre todo, no llegamos al punto de minimizar o encubrir la gravedad de hechos que estremecieron al país, desviando la atención con verdades oficiales que insultaron la inteligencia y el dolor de las víctimas. La alusión, aunque indirecta, al caso Ayotzinapa y la polémica verdad histórica promovida durante el gobierno en el que Osorio Chong fue figura clave, fue como verter combustible en una hoguera. El rostro del senador se tensó visiblemente. Era un golpe directo a uno de los capítulos más oscuros de su legado. El silencio en el estudio era tan denso que parecía tangible. Las cámaras seguían grabando, capturando el inicio de una tormenta que amenazaba con arrasar cualquier rastro de civilidad. Osorio Chong respiró profundo, claramente afectado. Sus nudillos, apretando el reposabrazos, estaban pálidos por la fuerza. La compostura del político experimentado comenzaba a fracturarse. Sus ojos, encendidos por una furia apenas contenida, se fijaron en Harfuch. La mención velada a Ayotzinapa había encendido la mecha. Secretario, siseó Osorio Chong, cargando la palabra con un desprecio que ya no disimulaba, está usted pisando un terreno muy peligroso y, déjeme decirle, profundamente irresponsable. Insinuar que se ocultó información o se fabricaron verdades en un caso tan doloroso para México no solo es una calumnia, sino una ofensa a la memoria de las víctimas y al esfuerzo de miles de funcionarios que buscaron esclarecer los hechos. Harfuch mantuvo la serenidad, su rostro imperturbable ante la creciente hostilidad. Senador, la irresponsabilidad está en no aprender de los errores del pasado. Como usted dijo, la historia pone a cada quien en su lugar. Las investigaciones posteriores y los informes de expertos independientes han sembrado serias dudas sobre esa verdad histórica. No lo digo yo, lo dicen las pruebas y los testimonios que han surgido con el tiempo. Y el pueblo mexicano no olvida, continuó Harfuch. El pueblo mexicano exige justicia, no discursos vacíos de funcionarios que buscan reflectores a costa del dolor ajeno.
Eso es demagogia, senador. Estalló Osorio Chong, alzando la voz y golpeando el reposabrazos con la palma abierta, un gesto que resonó en el silencio del estudio. Es prometer seguridad mientras el país se desangraba, hablar de metas cumplidas cuando la paz y la tranquilidad estaban lejos de alcanzarse. ¿Cuántas veces su gobierno usó la captura de un líder criminal para desviar la atención de problemas más profundos o escándalos de corrupción que lo salpicaban? La acusación era directa y cortante. Osorio Chong se irguió más en su silla, como si el asiento le quemara. Su respiración era agitada, una vena palpitaba en su sien. «Está usted mintiendo descaradamente, secretario», replicó. Cada acción de seguridad, cada detención importante, fue parte de una estrategia integral. ¿O hubiera preferido que dejáramos a los capos libres, sembrando el caos sin consecuencias? Por supuesto que no, senador, respondió Harfuch. Pero la estrategia no puede limitarse a descabezar organizaciones para que surjan decenas de nuevos líderes, más violentos y fragmentados. Eso pasó en muchos casos. Se necesita inteligencia financiera, prevención, fortalecer las policías locales, depuración constante y, sobre todo, voluntad política para romper los pactos de impunidad que permitieron al crimen organizado arraigarse tan profundamente. ¿Hubo esa voluntad firme en su gestión, o los intereses políticos y las negociaciones ocultas pesaron más? Cada palabra de Harfuch era un golpe preciso. Osorio Chong intentaba mantener la calma, pero sus ojos traicionaban la tormenta que lo consumía. El político experimentado, que había sorteado las crisis más duras de la política mexicana, estaba siendo arrinconado, despojado de su aire de autoridad por un funcionario al que, tal vez, había subestimado. Usted insinúa corrupción y pactos inconfesables, secretario, dijo Osorio Chong, con la voz temblorosa de ira. Eso es difamación, y le exijo que presente pruebas concretas de esas acusaciones temerarias o que se retracte públicamente. No permitiré que manche mi nombre ni el de la administración que serví con afirmaciones sin fundamento. Las pruebas, senador, respondió Harfuch con una serenidad que resultaba casi irritante para su interlocutor, están en los expedientes que se están armando, en las investigaciones que avanzan tanto en México como en el extranjero. Están en las declaraciones de quienes han decidido cooperar con la justicia y en el clamor de la gente que exige que se llegue hasta el fondo. Usted sabe perfectamente de qué hablo. No se trata de ensuciar nombres, senador, sino de limpiar la casa, y para eso hay que decir las cosas como son. El moderador, con el rostro pálido reflejando el impacto que segaramente resonaba en millones de hogares, intentó intervenir nuevamente. Señores, por favor, les pido que mantengamos el debate en un terreno de propuestas, de análisis constructivo. No hay análisis constructivo cuando se parte de mentiras y difamaciones, estalló Osorio Chong, perdiendo ya sin disimulo el control. Se puso de pie a medias, apoyándose en los brazos de la silla, su cuerpo inclinado hacia Harfuch como un toro listo para embestir. Este señor vino aquí con una misión clara, atacarme, desprestigiarme. ¿Quién lo envía, secretario? ¿A qué intereses sirve? Porque esta hazaña, esta obsesión por denigrar el pasado, no es casual. Harfuch, imperturbable, permaneció sentado, con la mirada fija en el senador. No parecía intimidado por la actitud agresiva de Osorio Chong. Respondo a los intereses de los ciudadanos, senador, y mi única obsesión, si quiere llamarlo así, es que la impunidad deje de ser la regla en este país. Que quienes tuvieron la responsabilidad de proteger a los mexicanos y fallaron, o peor aún, se aprovecharon del caos, rindan cuentas. No es algo personal. Es una cuestión de principios y justicia. ¿Principios? ¿Justicia? Osorio Chong soltó una risa seca, desprovista de cualquier alegría. Habla de principios cuando su propia trayectoria no está libre de cuestionamientos. No me haga hablar, secretario, porque yo también tengo memoria y conozco bien las cloacas de la política y de las corporaciones policiales. No tire piedras si su tejado es de cristal. Era una amenaza apenas disimulada, un intento desesperado por poner a Harfuch contra las cuerdas. Pero el secretario no se inmutó. Si tiene alguna acusación concreta en mi contra, senador, lo invito a presentarla ante las autoridades.
Estaré encantado de responder. Pero no intente desviar el tema con insinuaciones. Estamos hablando de su gestión, de su responsabilidad en el estado actual de la seguridad en muchas regiones del país. Hablemos de los recursos desviados, del uso de equipos de espionaje contra opositores y periodistas en lugar de criminales. Hablemos de la red de complicidades que permitió la fuga de capos notorios, evidenciando una corrupción que llegaba a los más altos niveles. La mención del espionaje y las fugas de alto perfil tocó un nervio expuesto. Osorio Chong se dejó caer de nuevo en la silla, como si le hubieran robado el aliento. Su rostro, antes encendido por la ira, ahora estaba pálido. Por un instante, miró a las cámaras, buscando una escapatoria, una pausa, algo que detuviera el desangre. Usted está armando un caso con especulaciones, titulares de prensa y rumores, balbuceó, con la voz debilitada. No hay sentencias, no hay pruebas sólidas que me vinculen personalmente a esos actos que describe con tanta facilidad. La falta de sentencias, senador, suele ser fruto de la misma impunidad que denunciamos, replicó Harfuch, implacable. Pero las evidencias circunstanciales, los testimonios jurados en tribunales extranjeros y las investigaciones periodísticas serias dibujan un panorama que no se puede ignorar. O el caso de Genaro García Luna, su homólogo en un sexenio anterior, con quien hubo una transición cuestionada y hasta continuidad en ciertos mandos, ¿no le dice nada sobre hasta dónde puede llegar la corrupción en las instituciones de seguridad cuando no hay controles ni voluntad política para detenerla? La alusión, aunque indirecta, era devastadora al vincular la gestión de Osorio Chong con uno de los mayores escándalos de corrupción y narcotráfico en la historia reciente de México. Osorio Chong abrió la boca, la cerró, y la abrió de nuevo, pero solo un sonido ahogado escapó de su garganta. El hombre que había dominado conferencias de prensa, enfrentado a los periodistas más incisivos y manejado crisis nacionales estaba visiblemente descompuesto. La acusación de Harfuch, tejida con datos, inferencias lógicas y un profundo entendimiento del sentir popular, lo había desarmado. En la cabina de control, el productor gesticulaba con entusiasmo. Esto era oro puro para la televisión, un drama político en tiempo real con consecuencias impredecibles. La audiencia, sin duda, estaba pegada a sus pantallas, presenciando el colapso de una figura que hasta hacía poco parecía intocable. La tensión en el estudio era casi insoportable, el aire cargado con el aroma de la pólvora verbal. Osorio Chong, acorralado, humillado, con su reputación desmoronándose en directo, parecía al borde de un estallido aún mayor. Lo que había comenzado como una pregunta condescendiente se había convertido en un juicio público transmitido a todo el país, y el veredicto, al menos en la opinión pública, parecía inclinarse en contra del exsecretario de Gobernación. El silencio tras la mención de García Luna era denso, casi palpable. Osorio Chong respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando de forma errática. Sus ojos, normalmente astutos, ahora reflejaban una mezcla de furia, desconcierto y, quizá por primera vez en un escenario público, una vulnerabilidad evidente. Intentó recomponerse, pasando la mano por su cabello impecable, un gesto que buscaba normalidad pero solo acentuó su nerviosismo. «Es usted un irresponsable, secretario Harfuch», logró articular, con la voz ronca y quebrada. Ya no quedaba rastro del político elocuente y seguro de sí mismo. Compararme, insinuar cualquier paralelismo con ese individuo, es una bajeza, una infamia sin nombre. Yo serví a mi país con lealtad, con honor. El honor, senador, se demuestra con hechos, no con palabras, replicó Harfuch, manteniendo esa calma gélida que contrastaba brutalmente con el estado alterado de Osorio Chong. Y los hechos, lamentablemente, son obstinados. La infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado no es un mito, es una realidad dolorosa que usted tuvo la oportunidad de combatir de frente. Lo hizo con la determinación que requería, o hubo, como muchos sospechan, una política de contener el conflicto, de mantener equilibrios frágiles que solo dejaron crecer al monstruo. Osorio Chong se puso de pie por completo, su figura, normalmente imponente, ahora encorvada bajo el peso de las acusaciones. Caminó un par de pasos erráticos por el pequeño set, como un animal enjaulado buscando una salida. Las cámaras lo siguieron, voraces. Usted no sabe nada.
Gritó, con la voz descontrolada, aguda, casi un alarido. No tiene idea de lo que es tomar decisiones en medio de una crisis nacional, con presiones de todos lados, con información incompleta, con vidas en juego. Señaló a Harfuch con un dedo tembloroso. Es fácil hablar desde la comodidad de un cargo local, con problemas limitados y el respaldo de un gobierno que le facilita todo. Venga a sentarse donde yo estuve, a lidiar con una violencia heredada, con una corrupción enquistada por décadas, y luego me dice si es tan sencillo como lo pinta. El exabrupto fue absoluto. El moderador, que había quedado petrificado, hizo un intento de levantarse, de intervenir físicamente, pero algo lo detuvo, tal vez la magnitud del colapso que presenciaba. Harfuch, por su parte, no se inmutó ante el grito. Siguió sentado, mirando a Osorio Chong con una expresión que combinaba seriedad profesional y un dejo de compasión. Nadie ha dicho que fuera sencillo, senador. Respondió, alzando ligeramente la voz para hacerse oír sobre el eco del estallido de Osorio Chong, pero sin perder la compostura. Garantizar la seguridad es, quizá, la tarea más compleja que un servidor público puede enfrentar. Pero la complejidad no exime de responsabilidad. Y esa responsabilidad incluye ser transparente, rendir cuentas y, sobre todo, no traicionar la confianza ciudadana cuando miles de millones de pesos del erario, destinados supuestamente a la seguridad, se desviaron a través de empresas fantasma bajo su supervisión en la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal. No hablamos de complejidad, senador. Hablamos de corrupción pura y dura. Esta nueva acusación, más precisa y respaldada por investigaciones periodísticas y auditorías, fue como un golpe directo al mentón de Osorio Chong. Se tambaleó visiblemente, como si hubiera recibido un impacto físico. El color abandonó por completo su rostro. Eso es mentira. Son calumnias. No hay pruebas de que yo estuviera involucrado en ningún desvío, jadeó, llevándose una mano al pecho, con la respiración entrecortada y sibilante. Usted es un peón en un juego político más grande. Lo enviaron a destruirme, a ensuciar mi nombre porque les estorbo. Porque represento una voz crítica. La paranoia y las teorías conspirativas comenzaban a brotar en el discurso del senador, la última trinchera de alguien acorralado, sin argumentos. Senador, no se equivoque, respondió Harfuch con una paciencia que parecía inagotable. No se trata de usted como persona ni de juegos políticos. Se trata de un sistema que permitió, y aún permite, la corrupción y la impunidad. Y si en el camino hacia la justicia y la verdad se señalan a figuras que tuvieron altas responsabilidades, es porque sus acciones u omisiones alimentaron ese sistema. Mi única lealtad es con la ley y con los ciudadanos a los que juré servir. Si eso lo incomoda, lo siento, pero no me callaré. Osorio Chong lo miró con los ojos desorbitados, como si hubiera perdido toda conexión con la dinámica del debate, atrapado en una espiral de ira y negación. De repente, se giró hacia las cámaras, como apelando directamente a la audiencia, ignorando al moderador, a Harfuch, a todos. No le crean. Este hombre es parte de una farsa. Quieren reescribir la historia para justificar sus propios fracasos. Nosotros enfrentamos al crimen con valentía. Nosotros dimos la cara. Y ahora vienen estos oportunistas a querer mancharlo todo. Su voz se quebró en un sollozo contenido. Agitó los brazos de forma desordenada. Es una infamia. Una infamia. El estudio quedó envuelto en un silencio sepulcral, roto solo por la respiración entrecortada de Osorio Chong. Los técnicos se miraban con incredulidad. El productor, en la cabina, tenía la cabeza entre las manos, consciente de que el programa había superado cualquier expectativa. Para bien o para mal, esto ya no era un debate, era un espectáculo de catarsis pública, el desplome en vivo de una figura política de alto calibre. Harfuch bajó la mirada por un instante, como si sopesara la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Luego, alzó los ojos hacia el moderador, que parecía haber envejecido una década en minutos. Creo, señor moderador, dijo Harfuch con una calma casi sobrenatural, que el senador necesita un momento. Tal vez deberíamos hacer una pausa.
pero Osorio Chon no parecía dispuesto a aceptar ninguna tregua ni gesto de condescendencia. Se volvió hacia Harfuch, el rostro desencajado, los ojos inyectados de rabia. No necesito su compasión ni la de nadie, espetó. Sé defenderme solo, y voy a demostrar, una por una, que sus acusaciones son falsas. Esto no se quedará así, secretario Harfuch. Se lo garantizo. No sabe con quién se está metiendo. La amenaza, ahora directa y personal, flotó en el aire cargado del estudio. Ya no había argumentos, solo la furia cruda de un hombre herido en su orgullo, en su legado, en su propia identidad. Su pérdida de control era absoluta, un punto de no retorno del que difícilmente saldría ileso. El moderador, al fin recuperando la voz, aunque temblorosa, intervino: senador Osorio Chon, secretario Harfuch, creo que hemos llegado a un punto donde es imposible seguir este diálogo de manera constructiva. Lamento profundamente el rumbo que ha tomado esta conversación. Osorio Chon lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Permaneció de pie, jadeando. El traje, antes impecable, ahora arrugado, el cabello, desordenado, la imagen de poder y control, hecha pedazos. Era la viva estampa de la derrota, en gran parte autoinfligida por su incapacidad para soportar la presión de las acusaciones precisas y fundamentadas de Harfuch. El clímax no llegó con una revelación explosiva, sino con la implosión de un hombre bajo el peso de su propio pasado. La tensión, acumulada durante minutos que parecieron horas, encontró su desahogo en la figura descompuesta del secretario de Gobernación. El título del programa, que al inicio parecía una exageración periodística, se había cumplido al pie de la letra: se encendió. Harfuch lo había confrontado, y Osorio Chon había perdido el control de manera espectacular e inolvidable. El eco de su última amenaza aún resonaba en el ambiente viciado del estudio cuando el moderador, con un esfuerzo evidente por recuperar algo de normalidad, carraspeó: señores, el tiempo asignado para esta entrevista, este debate, ha concluido. Su voz sonaba vacía, casi irreal tras el torbellino de emociones que todos acababan de presenciar. Miguel Ángel Osorio Chon seguía de pie, inmóvil, como si intentara procesar la magnitud de su propio estallido. Su respiración se calmaba lentamente, pero el temblor en sus manos era visible incluso desde lejos. Su mirada, perdida en algún punto indefinido del estudio, reflejaba a un hombre que parecía despertar de una pesadilla sin reconocer su entorno. La rabia había dado paso a un vacío, a la cruda certeza del daño que él mismo se había causado. Omar García Harfuch, en cambio, mantenía esa compostura que había sido su arma más letal durante el enfrentamiento. Asintió ligeramente al moderador, en un gesto de cortesía. Luego, con una lentitud deliberada, se puso de pie. No había triunfalismo en su expresión, solo la seriedad de un funcionario que había cumplido con lo que consideraba su deber, por incómodo que hubiera sido. Desde la cabina, el productor dio la señal para pasar a los créditos. Las luces principales del set se atenuaron, marcando el fin de la transmisión en vivo. Sin embargo, la tensión seguía siendo casi insoportable para los presentes. Senador Osorio Chon, dijo Harfuch, en un tono más bajo, casi íntimo, pero audible en el silencio reinante, lamento que esta conversación haya llegado a este punto. Nunca fue mi intención un ataque personal, sino buscar la verdad y la rendición de cuentas que el país exige. Osorio Chon giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos, antes encendidos de furia, ahora parecían opacos, velados por una profunda amargura. Abrió la boca como para responder, pero la cerró y negó con la cabeza, apenas perceptiblemente. Cualquier palabra habría sido inútil o, peor aún, podría haber profundizado el daño a su ya maltrecha imagen. El moderador se acercó con cautela, como quien se aproxima a una fiera herida. Senador, secretario, gracias por su presencia esta noche. Ha sido un programa intenso. Un eufemismo monumental. Osorio Chon no respondió. Sin mirar a nadie, dio media vuelta y caminó con pasos pesados hacia la salida del estudio. Su equipo de asesores, que había observado el desastre desde una sala contigua con creciente horror, se apresuró a rodearlo, formando un escudo protector, como si quisieran aislarlo del mundo exterior,
de las miradas curiosas y de las preguntas inevitables que ya se acumulaban. Harfuch observó la retirada del senador por un instante, luego se ajustó el nudo de la corbata con un gesto metódico, casi automático. Se volvió hacia el moderador y extendió la mano. Gracias por la invitación, señor moderador, dijo con calma. Espero que, más allá de los momentos ásperos, este ejercicio contribuya a una reflexión más profunda sobre los retos de seguridad y justicia que enfrenta nuestra nación. El moderador estrechó su mano, aún visiblemente afectado. Gracias a usted, secretario, por su franqueza. Sin duda, ha dado mucho en qué pensar. Las cámaras auxiliares seguían grabando, capturando los instantes finales, el epílogo silencioso de una batalla verbal sin precedentes. Los técnicos comenzaron a moverse con más libertad, recogiendo cables y apagando monitores. El ambiente de crisis se disipaba lentamente, reemplazado por una sensación de agotamiento colectivo. Harfuch intercambió unas breves palabras con su equipo, que lo esperaba discretamente cerca de la entrada. Su rostro seguía impasible, pero quienes lo conocían podían intuir la tensión acumulada bajo esa fachada de control. Había lanzado un desafío de proporciones colosales, y ahora solo quedaba esperar las consecuencias. Mientras salía del estudio, escoltado por su personal, Harfuch no pudo evitar ver en una pantalla de la sala de control la repetición de uno de los momentos más intensos del debate, el rostro desencajado de Osorio Chong gritando, perdiendo los estribos. Por un instante, una sombra de reflexión cruzó su mirada. No era satisfacción, sino la certeza de que enfrentar la verdad puede ser brutalmente doloroso. El estudio quedó casi desierto. El moderador se dejó caer pesadamente en su silla, exhalando un largo suspiro. Tomó sus notas, ahora arrugadas e inútiles, y las miró sin verlas. Sabía que había sido testigo y parte de un momento que marcaría un antes y un después en la política y el periodismo del país. Las ondas expansivas de lo ocurrido esa noche se sentirían por mucho tiempo. Afuera, las sirenas lejanas de la Ciudad de México seguían tejiendo su banda sonora habitual, indiferentes al drama que acababa de concluir entre cuatro paredes. Pero para los millones de mexicanos que habían sintonizado el programa, algo había cambiado. La imagen de dos figuras poderosas, una desmoronándose, la otra erigiéndose con una firmeza inesperada, quedaría grabada en la memoria colectiva. La entrevista había terminado, los protagonistas se habían retirado, el set se enfriaba. Pero la verdadera historia, la de las repercusiones de esa noche, apenas comenzaba a escribirse en los titulares del día siguiente, en las columnas de opinión, en las charlas de sobremesa y, sobre todo, en el complejo tablero del poder político mexicano. Lo que sucedería después, cómo cada uno manejaría las secuelas de este enfrentamiento épico, era material para otro capítulo, uno que no se transmitiría en vivo, sino que se desarrollaría en los pasillos, en las negociaciones y en las urnas. Pero eso, como saben los narradores, es otra historia. Por ahora, las cámaras se habían apagado.